Tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Alex Jiménez Ruiz, del número grupo 85, y les vengo a explicar sobre el tema microbiología con base en la interacción del suelo microorganismo planta. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿de dónde procede el aporte más importante del CO2, del carbono a la atmósfera? Parte 1, párrafo 1. Bueno, la principal fuente humana del carbono viene de quemar combustible de fósiles. Ejemplo está el petróleo, el carbón, entre otros, y la deforestación. Bueno, algunos científicos atribuyeron que la mayor parte de la concentración del dióxido de carbono está en las prácticas de los humanos, que son la petróleo, minería y esto. ¿Y qué es el dióxido de carbono? Bueno, es un gas muy importante de la atmósfera de la Tierra que constituye el 0,4%, es decir, 4000 partes por millón de nuestra atmósfera. Bueno, esto es a pesar de su concentración, es muy pequeña. Acá podemos ver qué función tiene. También se conoce como dióxido de carbono, que es parte fundamental del ciclo del carbono, que se llama ciclo biogeoquímico, que podemos ver un ejemplo del ciclo del oxígeno. Aquí está el ciclo de oxígeno, depósitos y flujos. Entonces, descomposición, fotosíntesis, atmósfera. Acá como baja la biosfera, al enterrado, y descomposición de rocas, que ya sería lo terrestre y todo esto. Bueno, seguimos con la segunda pregunta que nos dice: completa el siguiente enunciado. El ciclo R2 del carbono comienza en la función fotosíntesis del carbono, dirigida por la energía de... Bueno, acá la respuesta sería la fotosíntesis oxigénica de la fotosíntesis. O sea, la energía de la luz es la que impulsa la vía de la fijación del carbono. Bueno, acá tenemos un ejemplo como por ejemplo, presencia de oxígeno de la materia es de la orgánica, que es la que transforma la materia a través de la reacción asimilatoria. Bueno, aquí llamamos al ciclo porque todos estos ciclos que vamos a ver estarán basados en las reacciones de oxidación y reducción. Acá podemos ver, no se ve bien la imagen, pero bueno, ahorita, movilidad de los compuestos químicos es la que se lleva a cabo en los dos sentidos, en ambientales como oxígeno y oxígeno. Bueno, acá tenemos la otra pregunta. ¿Por cuáles factores está controlada la tasa de producción primaria, fijación? Acá tenemos un ejemplo que es dos medios. Tenemos el medio terrestre y el medio acuático. Bueno, expliquemos el primero. La concentración en la atmósfera del carbono es muy baja, del 0,3%, o sea, es muy baja. Puede difundir la libertad. Ahora miremos el medio acuático, que es la concentración más alta que puede precipitar en forma de carbonos. O sea, es lo contrario del medio terrestre. Bueno, generalmente no es limitante. Sin embargo, acá nos dice que es posible el aumento de concentración de CO2. Esto quiere decir que puede llegar a conducir a la fotosíntesis a aumentar los sitios escasos de agua. O sea, los sitios donde hay muchos desiertos y todo esto. Bueno, entonces acá nos dice, podemos analizar que la eficacia del agua depende de gradiente a concentración de CO2, de la concentración de CO2 de la atmósfera y la hoja. Bueno, sigamos con la otra pregunta. Completemos el enunciado del sulfuro se forma a partir de reducción de bacteria de él. Aquí dice el metabolismo bacteriano, que es la química de los nutrientes de una forma mucho más útil, lo cual es forma biológica donde las bacterias de óxido reducción incluyen la fomentación y la respiración. Bueno,
Principalmente la química y la oxidación está muy definida por pérdida de electrones y reducción por ganancia de las mismas. Generalmente, la potencia de la energía que pueden contener los nutrientes se produce de lo que está explicando reacciones y esto. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Mediante qué tipo de respiración se produce el CO2 de origen microbiano? Acá podemos ver qué respiración es. De la microbiano es la respiración metabólica de todos los organismos que llegan a estar asociados a distintos orgánicos. Es decir, un proceso que libera el carbono hacia la atmósfera en forma de CO2. ¿Y cómo influye esta actividad en los microbianos? Bueno, es muy conocida como la temperatura, el pH del suelo, la disponibilidad, el oxígeno, bueno, entre muchas cosas. Bueno, también debemos tener en cuenta que es importante la heterotrófica de los suelos. ¿Por qué? Porque es la contraparte de la actividad primaria. Ejemplo, lo terrestre es causante de retomar el carbono. Ahora, ¿qué tipo de bacterias utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía? Acá podemos ver la clasificación de bacterias dependiendo de su fuente de energía. Fotrófatos, que son los microorganismos que utilizan la energía luminosa para su desarrollo. O sea que sin la luz ellos no podrían desarrollarse. Tenemos la otra que es la quimiótrofas, que se divide en dos partes. Quimiótrofas, que es la oxidación de compuestos inorgánicos, y la quimiorganótrofos, que es lo contrario, que sería oxidación de compuestos orgánicos. Son dos cosas muy distintas. Bueno, el H2S es un sulfato del producto de la bacteria reductoria del sulfato. Estas son bacterias reductorias de sulfato, que es el CO más ATP, sulfato reductiva al hidrógeno. Ahora una reducción inversa, que es la vía del acetil acetato, que ya es CO2 deshidrogenada. Bueno, acá podemos ver la ciclo de reducción del hierro, que nos dice la pregunta, ¿el ciclo de hierro se reduce químicamente y mediante respiración anaeróbica? Pues acá dice que oxidación de hierro, bacteria, y reducción de hierro férrico, bacteria química. Vamos a la siguiente pregunta. ¿A qué se debe para muchos organismos los fosfatos de una fuente de fosfato poco utilizable? Bueno, pues la mayoría de los organismos su fuente preferida es el fósforo, pero la mayoría de los fosfatos son altamente insolubles. Bueno, ¿cuál es la principal resorbencia del calcio? Acá podemos ver ya las procariotas en el ciclo del nitrógeno atmosférico, que es el proceso de procariotas fijadoras del nitrógeno convierten el nitrógeno en amoníaco, y este proceso de procariotes nitrificantes convierten al NH de nitratos y nitratos. Procariotas desnitrificante convierte en nitrato, y este es el proceso de la tierra. Bueno, el hierro es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre en el óxido y se reduce mediante los siguientes procesos. Acá podemos ver un ejemplo del hierro elemental abundante de la corteza. Este metal de la transición es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, o sea que representa el 5%. Su elemento químico es el 26. El hierro, por ejemplo, es un metal muy duro, usado como el 95% de peso de la producción mundial del metal. Es un metal muy magnético. Bueno, el núcleo de la Tierra
está formado principalmente por hierro y níquel, que su forma es totalmente metálica. Bueno, esto ha sido históricamente muy importante y es un periodo de la historia que recibe el nombre de Edad de Hierro, por lo que venía diciendo. Bueno, muchas gracias por su atención, tutor y compañeros.